nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo número 1. Amén. Que Dios bendiga también. Bienvenidos a las personas online. Y vamos a sumergirnos en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, Rey de la gloria, en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Espíritu Santo. Primera Timoteo, capítulo número 1. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo número 12 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Título de esta poderosa enseñanza: la incredulidad, un enemigo letal. La incredulidad, un enemigo letal. Tomen asiento, por favor, y vamos a poner mucha atención. Toda la Biblia es de fe y para fe. Toda desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es de fe y para fe. En estos últimos tiempos tan difíciles, tan peligrosos, tan fuertes, en todas las áreas, en la naturaleza, en la economía, en la salud, en la familia, en lo personal, son tiempos fuertes, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Hemos sido llamados por el Señor Jesús de Nazaret. Y fuimos llamados a través de la fe y por fe. Esa curiosidad no fue curiosidad, fue algo que Dios le puso a usted para conocer la fe y vivir por fe, caminar en fe. Eso usted y yo no lo podemos cambiar, ni debemos cambiar, porque el justo por la fe vivirá. ¿Usted quiere vivir? Dígame, ¿es por la fe? Dígale a la persona que tiene al lado: ¿queremos vivir? ¿Es por la fe? Porque el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Y ese vivir significa muchas cosas. Ese vivir significa tener salud. Ese vivir significa tener recursos. Ese vivir significa tener la presencia de Dios todo el tiempo, aquí y allá en la casa. Porque somos sensatos, amados. ¿Dónde más requiere usted la presencia de Dios? Allá afuera. Allá afuera es donde está enfrentando usted situaciones, problemas, deudas, escaseces, etcétera, conflictos, persecución, etcétera. Allá afuera es. Y allá afuera usted necesita que Dios obre, que Dios actúe. Y eso es por fe. Porque el principio de fe es uno de los grandes principios de Dios, si no uno de los mayores. Pero contra la fe hay un enemigo letal. Contra que usted y yo vivamos bien hay un enemigo letal. Uy, es de lo más peligroso que hay, es de lo más fuerte que hay, es de lo favorito del diablo. Se llama la incredulidad. Y nosotros hoy comenzamos no sé cuánto tiempo, un ciclo, incluyendo el ayuno. No sé si es de 21 días o más, de lo que me viene hablando Dios. En donde vamos a trabajar duro contra la incredulidad. Amén. Porque de nada sirve venir aquí y ofrecernos, ayunar, guerrear, si no se recibe lo que Dios da. Y para recibir lo que Dios da se necesita fe. Para buscar en Dios, no en los hombres, se necesita fe. No la fe cualquiera. Aquí Pablo en el versículo 12 dice: doy gracias al que me
fortalece. Y qué tremendo ser agradecido, ¿verdad? Y qué tremendo reconocer que el que nos fortalece a nosotros es Dios. Oiga, este es un apóstol de una estatura espiritual que quizá usted y yo nunca llegaremos a alcanzar, por más que nos esforcemos. Este apóstol tiene una estatura espiritual tremenda. Que usted se esfuerce por tener estatura espiritual, hay que hacerlo. Tiene que crecer en la fe, tiene que crecer en la sabiduría, tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Pero alcanzar esta estatura espiritual de este hombre es muy difícil. Siendo reales, todo lo que dejó escrito, toda la experiencia con Dios, toda la sabiduría que nos transmitió Dios a través de él. Sin embargo, es un hombre sencillo y humilde que dice: doy gracias al que me fortaleció. O sea que en medio de todas esas circunstancias, él necesitaba por ser fortalecido. Si algo necesitamos en este tiempo es que nuestra fe sea ¿qué? Fortalecida. Porque la incredulidad está fuerte. No es fácil para una persona. A veces la lista es grande, sin trabajo, sin recursos, sin apoyo familiar, con deudas, con enfermedades. Eso no es fácil. Entonces puede ocasionarse un debilitamiento ¿de qué? De la fe. ¿Y qué aprovecha el diablo? La necesidad. ¿Se acuerda que el diablo vio que Jesús de Nazaret tenía una necesidad apremiante? Tuvo hambre. Después de 40 días. Era una necesidad para él. ¿Y qué aprovechó? Tratar de meterle ¿qué? La incredulidad. Porque la incredulidad ya no era esperar en el Padre, sino decirle, dígale a una piedra de estas que se convierta en pan. Y en su acto de fe, ¿qué era? Esperar en Dios. El diablo está mandando muchas cosas difíciles para que la gente caiga en incredulidad. Y Dios nos quiere ¿qué? Fortalecernos. Por esos momentos como estos son tan hermosos, son tan maravillosos. Cuando el pueblo se dispone, tenemos que disponernos, tenemos que entregarnos, tenemos que someternos a la palabra, porque usted sale de aquí como fortalecido. Dígale a la persona que tiene al lado: usted de aquí sale hoy fortalecido, hermano. No tema, usted sale fortalecido. Porque afuera hay que enfrentar una cantidad de cosas, hay que seguirlas enfrentando. Pero no es lo mismo debilitados e incrédulos que fortalecidos y llenos de fe. Uy, qué pareja maravillosa, ¿eh? O qué pareja terrible, como usted la quiera ver. Terrible, debilitado e incrédulo. Maravilloso, fortalecido y con fe. Pero no seamos ligeros, pensemos. ¿Qué quiere Dios? Vernos como fortalecidos y con fe. Y les dije: no seamos ligeros, porque ¿qué quiere el diablo? Y trabaja duro. Que el pueblo de Dios, ¿cómo termine? Debilitado, incrédulo. Porque sabe que tiene una puerta ahí. Una puerta para dañar todo lo que Dios ha hecho. Para que la gente se estanque. Para que la gente fracase. Muy probablemente hoy trabajamos la incredulidad. Y muy probablemente el domingo, si Dios lo permite, trabajaremos la incredulidad contra la incredulidad. Porque Dios necesita a su pueblo ¿qué? Fortalecido. Usted sabe todo lo que dejó el apóstol Pablo, de un legado tremendo, ¿verdad? Usted y yo tenemos conocimiento del plan de Dios por el legado que dejó el apóstol Pablo. Usted y yo sabemos de guerra espiritual por el legado que dejó el apóstol Pablo. Usted y yo sabemos muchas cosas de los misterios de Dios por el legado que dejó el apóstol Pablo. Pero él reconoce que no habría podido hacer todo eso si no hubiera tenido ¿qué? Fortaleza de parte del Señor. Usted y yo tenemos unas cosas tremendas que resolver. Ese yugo del arriendo hay que romperse, se rompe o se rompe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ese estancamiento económico tiene que irse. Y no se lo digo como algo emocional, es que la palabra de Dios habla que los hijos de Dios están destinados a ser prosperados. Para los hijos de Dios hay caminos. Está en la palabra de Dios. Para los hijos de Dios, Dios hace transformaciones, multiplicaciones. Usted no vio que un par de viudas en la Biblia
¿Y qué el Señor le dijo? Que esa unción sigue. Y así en el mundo hay escasez. ¿Se acuerda que las viudas ambas se caracterizaban porque en el mundo en ese momento no había oportunidades, no había recursos, pero para ellas llegó la multiplicación de Dios? Todo eso está para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar fortalecidos en fe para creer que Dios mueve su reino a favor nuestro. Y el diablo, insisto en eso, está interesado en que el pueblo de Dios se debilite y se llene de incredulidad. ¿Qué milagro va a buscar un debilitado? Ninguno. Un incrédulo. La Biblia enseña que Jesús de Nazaret no hizo milagros. Es la única forma que lo señala precisamente. ¿Por qué? Por la incredulidad. Seguimos. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se da cuenta? No es cualquiera el que nos fortalece a nosotros. No a cualquiera hay que pedirle la fortaleza. Todos los días usted debe orar por usted. Pero todos los días debe orar por los pastores, por las pastoras, por los hermanos, por la iglesia de Cristo, para que el Señor fortalezca la iglesia de Cristo. Usted sabía que tal vez el espíritu del anticristo ya está suelto, ya camina entre nosotros. No, tal vez no, porque si está desde la época de Juan, pero dice la palabra que solo hay uno que lo detiene. La presencia del Espíritu de Dios. ¿A través de quién? ¿De la iglesia? ¿Usted hace parte de la iglesia? Oye, para enfrentar tremendo espíritu del anticristo se necesita estar como fortalecido, con una fortaleza y una fe genuina. Porque el espíritu del anticristo, ¿qué le dice a la gente? Eso es en el mundo, no crea ya a Dios. Hay que buscar las tinieblas, ya no busque la luz. Hay que hacer lo inmundo, satisfágase con lo inmundo. ¿Qué dice el Espíritu de Cristo? No, hay que buscar al Padre. Amén. Hay que buscar el reino. Amén. No hay que satisfacer la carne, muera los deseos de la carne. No hay que darle luz, no hay que darle oportunidad, a las tinieblas. Dele la oportunidad a la luz, mire. Eso es lo que dice el Espíritu de Cristo. Pero usted y yo necesitamos ser fortalecidos. La iglesia necesita mucha amor. Usted se da cuenta, es consciente que lo único que queda aquí para tratar de salvar a toda la humanidad es la iglesia de Cristo. Que ahorita ya no hay nada más, ni políticos, ni políticas. Muy probablemente viene una presidenta de Estados Unidos. Muy probablemente lo que se dice, no sabemos qué vaya a pasar. En Europa hay muchos problemas, en África, en todos lados. De lo único que queda como para salvar la humanidad, como para abrirle un camino, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero necesita que la iglesia esté fortalecida. Usted sigue enfrentando retos, hermano y hermana. Yo no le puedo mentir. Sigue enfrentando cosas difíciles. Yo no le puedo mentir porque dice que en el mundo habrá muchas aflicciones. Tendréis aflicciones. Pero puede vencer, porque Cristo venció al mundo. Amén. Dice: porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Estamos todavía en el versículo 2. ¿Cómo lo tuvo el Señor? Por fiel. Y yo quiero decir que esto es importante, contra la incredulidad. Entender y saber que el Señor nos tenga por fiel. Porque ser fiel cuesta mucho. Ser fiel a orar cuesta mucho. Ser fiel a congregarse cuesta. Ser fiel a permanecer cuesta. Ser fiel a hacer actos de fe cuesta. Usted ahorita hizo un acto de fe. Amén. Tremendo lo hizo. Clamó, sacó su clamor de sus entrañas. Le salieron sus lágrimas, le pidió al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Le salió su clamor, porque nos acordamos que el Señor nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Ese es un acto de fe. Le pedimos no al aire, le pedimos no al edificio, le pedimos al Dios de los cielos. Y usted se atrevió, bendito atrevimiento, a decir gracias Dios, porque yo creo que tú me escuchaste y tú me respondiste y tú me sorprenderás y enviarás respuestas. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hacer eso es ser fiel. Fiel a la palabra de Dios. Y me tuvo por fiel. ¿Por qué el diablo quiere que la gente se llene de incredulidad? Porque si la gente se llena de incredulidad, pierde una calidad de ser fiel. Sí, amén. Y usted sabe que ni un solo infiel entrará al reino de los cielos. Ni uno solo. Ni una sola. Algo que tiene el Señor claritico para dejarnos entrar allá después de que salgamos de nuestros cuerpos es ser y haber sido fieles. Dice, poniéndome en el ministerio. Mire que él habla de un pasado. Un pasado que puede volver. Un pasado que quiere volver. Quiere volver. La mayoría de aquí, a excepción de los que nacen en el Evangelio, tenemos un pasado. Un pasado que tenemos que sepultar. Sí, amén. Un pasado que tenemos que olvidar. Sí, amén. Un pasado que no tenemos que volver a dejar levantar nunca más. Sí, amén. Este hombre aquí es tan honesto y es un maestro y nos enseña como testimonio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Él reconoce su pasado. ¿Cuál era el pasado del apóstol Pablo? Un blasfemo. Blasfemaba, hablaba lo que no sabía contra el Señor Jesús de Nazaret. ¿Qué más decía? Perseguía e injuriaba. ¿Sabe? Que ahorita me pasó algo y lo cuento. Como todos hemos tenido una lucha en lo económico. Entonces ayer estuve orando al Señor por esa parte, hoy le estuve orando al Señor por esa parte, porque yo quiero ser prosperado en todas las cosas, tener salud, así como prospera mi alma, porque eso lo dice la palabra. Y le estoy diciendo al Señor, que se cumpla esa palabra en mí, prosperado en todas las cosas y muy prosperado en todas las cosas. Pero me estaba lavando las manos y me dolió aquí en la mano. Y me dolió donde me quedó la herida, donde me había puesto el primer catéter, cuando tuve mi crisis de salud. Y yo estuve tan mal que ese catéter me lo arranqué y desprendí la piel. ¿Por qué preciso me dio como si me hubieran puesto una inyección ahí? ¡Pim! ¿Por qué quiero recordándome, basta de mi gracia? Sí, amén. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como dice, acuérdate que por mi gracia obtienes vida. Amén. Son pequeñas cosas que Dios hace con un significado grande. Dios habla. Dice que era blasfemo, que era perseguidor, que era injuriador. Hasta ahí él recuerda su pasado terrible como algo que pasó. Porque dice, yo he sido antes, un antes. Y sabe una de las cosas que más le abre la puerta a la incredulidad, cuando se piensa en lo antiguo que se dejó. Con nostalgia. ¿Cómo vamos a trabajar? Ya lo habíamos hecho, pero Dios, para que esté anotando ahí, será Anita en el ayuno. ¿Cómo me ha hecho sentir otra vez decir, hay que volver a trabajar la mentalidad del pueblo? Así, amén. La mente del pueblo. Que el acusador está, pero terrible. El acusador está acusando a los hermanos, sobre todo con cosas que no se pudieron hacer antes. ¿Ya para qué? Ya lo que fue. ¿Ya para qué? Más bien sepultar eso y querer meterse por un camino de bendición. Porque eso sí le aseguro algo: que una persona que se disponga a sepultar el pasado, a sepultar el fracaso, a sepultar
7 caminos más al frente por cuál de él te quieres meter. Ese es nuestro Dios. Amén. Entonces aquí tenemos que hacer un pare, un análisis, amados. ¿Qué cosas del pasado están vivas todavía? Del pasado que no conviene. Sí, amén. Del pasado que no es bueno. Están vivas. Y ese va a ser uno de los trabajos duros en este ayuno de este año, que no sé si sea 21 días o 30, estoy orando por eso, 21 o 28. Perdón, no 30, sino 28. Por aquello de 7 por 4. Y es que 4 tiene un significado bíblico también. Amén. Amén. 4 son los caballos del Apocalipsis. Aleluya. 4 son los puntos cardinales. Aleluya. Sí, amén. O sea que es un ayuno dirigido contra cubrir todos los francos. Amén. Y es un ayuno dirigido para cerrarle la puerta a todos los caballos del Apocalipsis. Sí, amén. Espíritu del anticristo, el hambre, la enfermedad y la guerra. Amén. Amados y amadas, dice ahí mismo en el 13, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea que ese pasado terrible de Pablo estaba enmarcado en 2 cosas: ignorancia y ¿qué más? Incredulidad. ¿Se da cuenta por qué el anuncio de Dios a vencer la incredulidad? Porque la incredulidad es una puerta para el diablo y los demonios de entrada. Y la incredulidad es una puerta para volver a traer el ¿qué? El pasado. Y el que trae el pasado trae las maldiciones del pasado, trae las ruinas del pasado, trae el fracaso del pasado. El que se decida a ser fortalecido y lleno de fe tiene la posibilidad de cerrarle la puerta al pasado. Sí, amén. Tiene la posibilidad de meterse por uno de los caminos. Yo estoy seguro que Dios abre el camino. ¿Cuántos están seguros? Yo le voy a poner una molestia. Ustedes saben que a mí me gusta molestarles. Quiero que se ponga en pie por un instante, que busque a la persona de al lado, que le mire a los ojos y le diga: yo estoy seguro o segura que Dios te va a abrir un camino. No desmayes. Estoy seguro o segura que Dios te va a abrir un camino. No desmayes. No desmayes. No desmayes. Porque Dios abre caminos donde no los hay. No desmayes. No desmayes. Dios abre caminos donde no los hay. Dios abre caminos. Dios abre caminos. Usted lo conoce por la palabra. Y usted lo conoce por los testimonios, como Dios abre caminos donde no los hay. Amén. Tomen asiento, por favor. Dele ese aplauso. Dele ese aplauso al Señor. Tomen asiento, por favor. Pero para entrar en ese camino hay que estar libre de la debilidad y de la incredulidad. Es más, para irnos con el Señor no podemos entrar en debilidad y en incredulidad. ¿Usted no ha notado que estos hombres era una alegría irse con el Señor? Sí, amén. Pablo y Pedro. Para ellos la muerte no era una tristeza, no era una derrota, no era un fracaso. Para ellos era la culminación de algo, porque estaban sus vidas llenas de fe y de fortaleza en el Señor. Nosotros queremos vivir esta vida que el Señor nos permita. Amén. Queremos largura de días. Pero para vivir esa vida en largura de días toca tener fe y fortaleza. Aquí estamos hablando de alguien que dijo: me fortaleció. Y que nos está hablando que en otro tiempo fue incrédulo. O sea que estamos hablando de una persona que aprendió a conocer la fe y aprendió a conocer la fortaleza en el Señor. Dice: fui recibido a misericordia. Dice: no fui recibido a complacencia.
No fui recibido a exaltación, fuimos recibidos a qué? Misericordia. Por pura misericordia es que estamos en estos caminos. Amén. No nos merecíamos nada. Amén. Antes, si hubiéramos recibido lo que merecíamos, cosa tremenda nos había acontecido. Amén. Pero fue Dios con su misericordia que nos quiso escoger, que nos quiso llamar, que nos quiso atraer, que nos quiso buscar. ¿Cómo no más mostrarle a Él fe y deseos de ser fortalecidos en Él? El versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estamos hablando de un enemigo letal que se llama como incredulidad. Ese mata ilusiones, Mata todo. ese mata fe, ese mata prosperidades, ese mata relaciones familiares, ese mata muchas cosas, la incredulidad o eso. Y aquí estamos hablando de alguien que como que compara el pasado con el futuro de él, y como que compara diciendo: hermanos, yo me fortalecí, hermanos, hermanas, eres fiel, hermanos amados, tuve un pasado, pero gracias a su fe, gracias a su misericordia, perdón, gracias a eso pude vencer dos enemigos letales: ignorancia e incredulidad. Amén. Si él no vence eso, jamás hubiera sido el apóstol Pablo. Pero no lo venció solo. ¿Lo venció con quién? Con la ayuda del Señor. Sí, amén. Usted me está entendiendo lo que le estoy transmitiendo, que el Señor me está diciendo: ojo, que ya se levantó entre ustedes un enemigo poderoso que se llama incredulidad e ignorancia. Y tiene que vencerlo. Para eso voy a programar un ayuno de 28 días quizás. Nunca habíamos hecho 28 días, pero no significa que no se pueda hacer. 7 días, 4 series de 7 días cada uno, con un significado. ¿Para qué? Pues para fortalecernos y llenarnos de fe. Para que la iglesia sea fortalecida y llena de fe. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar que las cosas siguen siendo terribles. Y van a seguir siendo terribles. Pero usted, con fe y fortalecido, es un vencedor. Amén. Es una vencedora. Amén. Dice el 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Me gusta este versículo, porque a veces se ignora o se trabaja la gracia por un lado, la fe por otro y el amor por otro. Y este versículo me enseña que las tres tienen que ir unidas. Amén. Una alianza. Que si yo pido gracia, tengo que tener abundancia con la fe y tengo que tener abundancia con el amor en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo ahí. Y estamos pidiendo gracia. Sí, amén. La necesitamos. Se necesita tener gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Pero para eso tenemos que tener abundancia con la fe. Usted lo está leyendo ahí en 14, más abundante con la fe. Pero como estamos hablando, lo que está de abundancia, tristemente, es la incredulidad. Y hablamos del pueblo cristiano en general, no solamente de esta iglesia, del pueblo cristiano en general, que se está dando un pueblo cada vez más que incrédulo. Y no debe ser así. Y no puede ser así. Y no tiene que ser así. Porque es a través de estas tres cosas tremendas: la gracia de nuestro Señor, con la fe y el amor en Cristo Jesús, y usted y yo nos hacemos más que vencedores. Ya está terminando este año. Sí, amén. Ya hace que me estaba deseando el feliz año. Y ya casi me desea, si Dios lo permite, el otro. Cada año lo entregamos a Dios. Cada año lo recibimos pidiéndole a Dios que tenga mucha misericordia de nosotros. Por eso la vigilia del 31. Y Dios la ha tenido. Pero este año yo quisiera entrar con esta seguridad de que en mí está la gracia, está la fe y está el amor en Cristo Jesús de Nazaret para enfrentar todo lo que hay que enfrentar.
Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vencer la incredulidad no es por usted nomás. No dejar entrar la incredulidad en su casa no es por usted nomás. Aquí hay un propósito grande, y recuerda que además la palabra es fiel y digna de ser recibida. Sí, amén. Y usted leyó conmigo aquí que hay ignorancia, que hay incredulidad. Como vemos lo espiritual a lo espiritual, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. No, de pronto no entre ustedes, pero afuera hay mucha gente ignorante de la palabra de Dios. Apenas tiene conocimiento de que hay unos evangelios. Apenas tiene conocimiento de que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Ni siquiera sabe las divisiones que hay en el Antiguo Testamento. Los libros proféticos, los libros poéticos, los libros históricos, los salmos, el Pentateuco. Apenas tienen un conocimiento de quién es el Espíritu Santo de Dios. Lo buscan, pero no tienen un conocimiento profundo a lo que vino el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dejó Jesús de Nazaret? ¿Qué hace en este tiempo? ¿Por qué es tan importante la iglesia en el desarrollo de la iglesia? Hay ignorancia de la administración de Dios con la palabra, de las operaciones de Dios se ignoran. Y aquí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y viene un propósito grande. ¿Por qué Dios le quiere a usted y me quiere a mí fortalecidos y con fe? Porque hay un propósito. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quién? A los pecadores. Dice, de los cuales yo soy el primero. Que hombre honesto, ¿no? Que hombre sencillo, diciendo, busco a los pecadores, pero yo era el primer pecador. Y vino el Señor a salvarme. Y la iglesia no puede perder esa misión. No puede perder esa misión. Porque no podemos caer en la trampa de pedir la fe y la fortaleza para que me dé casa, para que me dé carro, para pagar la deuda, para que ampliar el negocio, para la universidad, para los viajes. ¡No! Tenemos que tener fe y fortaleza, Señor, que seamos una iglesia que se manifiesta Cristo Jesús de Nazaret para salvar a los pecadores. Pecadores del mundo y pecadores cristianos, porque hay hambre. Afuera hay mucha gente que conoce a Cristo y se apartó. Afuera hay mucha gente que conoce a Cristo y se extravió. Afuera hay mucha gente que conoce a Cristo y ya está en el fuego. Por eso dice Judas que hay que arrebatarlos del fuego. Amén. Amén. Dice el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. El tiempo ha ido pasando, ya voy a terminar. Se fue volando hoy, la mañana de hoy. Muy bien aprovechado. El tiempo hay que saberlo aprovechar. Pero como ya vamos terminando, tenemos que hacer esta reflexión final antes de cerrar. Nos está hablando el Señor, ojo pueblo mío, los noto muy incrédulos. Y la incredulidad a veces no es solamente confesar con la boca y decir no creo, no recibo. Esa angustia, ese desespero, esa opresión o esa ansiedad o ese estrés son señales de ¿qué? De incredulidad. Como no se cree, no, ¿qué vas a hacer? Ese conflicto familiar, esa peleadera, esa gritería, puede ser señal de ¿qué? De incredulidad. Que si todos tenemos fe, pues descansamos. Hoy, ayer, tuve descanso en el Señor. El diablo me quería buscar pelea, pero me quedé quieto. No es momento de eso. No voy a quedarme callado, quietico, voy a mover y vean, Señor, cómo se movió hoy.
¿Y por qué puede haber esa pelea? Por incredulidad y por ignorancia. Es lo que estamos viendo. Ignorancia e incredulidad. Los jóvenes, ¿por qué están tan apartados de Cristo? La mayoría. Por ignorancia e incredulidad. Ellos ignoran el plan que Dios tiene para ellos. Ellos ignoran el propósito de la vida eterna. Ellos muchos ignoran las exigencias de Dios. Porque miren que aquí hay algo, dice, por ejemplo, de los que habían de creer en Él para la vida eterna. Pero la vida eterna puede ser con Él y puede ser sin Él. Sí, amén. Contigo, Señor. Usted está consciente de eso. Y nosotros nos la estamos guerreando para nuestra vida eterna con Él y en Él, con Jesús de Nazaret. Pero hay mucha gente que va a tener una vida eterna sin Él, en tormento todo el tiempo. Por eso estos tiempos tan maravillosos. Amén. Y yo tengo que decirle ya para terminar: trabajemos duro ese ayuno. Trabajemos duro erradicando esta ignorancia, esa incredulidad. Démosle al Señor que se mueva y Dios responderá. Todos los ayunos hay unos milagros maravillosos. Sí, amén. Por ahí hay un milagro que me dando vueltas hoy, producto del ayuno. Sí, amén. Nadie me quitará eso, porque hay más de 2 o 3 testigos que dan el testimonio de eso. Aquí me acordaba el Señor un ayuno que hicimos tiempo atrás, años atrás, en la otra sede que teníamos en el campus, antes de acá. Y había una persona que debía, ¿cuántos millones en esa época? 280 y pico. Sí, era. Estamos hablando hace como 20 años. Tal vez se acuerdan de Betina por ahí 15 años. Anita también se acuerda, hace como 15 años. Una mujer que el esposo debía mucho dinero. Pero por el ayuno, por la oración, después ella apareció diciendo: mi esposo fue libre de toda esa deuda. Amén. Pero no nos confundamos. Lo primero que quiere trabajar el Señor es nuestra vida, nuestra fe. Espero que me hayan anotado todo eso. Y vamos a orar para ser despedidos. Amén. Póngase en pie. Tranquila. Bueno, Anita, como usted no se quiera, vamos a orar para ser despedidos. Pero no vamos a dejar el tema. Vamos a orar: Señor, ayúdame a vencer toda incredulidad, Sí, amén. toda ignorancia. Sí, amén. Porque no podemos decir eso. Padre que estás en los cielos, Padre nuestro, te presentamos este tiempo. Ya hoy nos dijiste públicamente el tiempo del ayuno, 28 días. Ya nos dijiste públicamente el tema del ayuno: vencer la incredulidad, vencer la ignorancia. Ya nos dijiste públicamente otro tema del ayuno: hay que sepultar ese pasado y el espíritu acusador. Y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret nos preparamos. Hoy pedimos por la iglesia, hoy pedimos por los pastores, por las pastoras. Pida usted por los hermanos. Diga: Señor, que seamos fortalecidos en Cristo Jesús de Nazaret, que tengamos fe, que tengamos fe, que tengamos fe genuina, que tengamos fe verdadera, que tengamos fe eterna, que podamos ser vencedores en estos tiempos difíciles, en estos tiempos fuertes, en estos tiempos tan presurosos, en estos tiempos de tantas tinieblas. Seamos unos vencedores, Dios de la gloria, por amor de tu nombre. Presentamos a los pastores, a las pastoras, a los hermanos, a las hermanas, a nuestros niños. Los presentamos creyendo, Dios de la gloria, que tú nos ayudas, que tú nos fortaleces. Ayúdanos, Dios de la gloria. Creemos que va a ser un ayuno poderoso. Ya proclamaremos las fechas, Dios de la gloria, y comenzaremos ese tiempo de ayuno en donde nos la vamos a guerrear contra toda incredulidad, contra toda ignorancia, contra toda maldición del pasado, contra toda obra del pasado. Nos la vamos a guerrear en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y vamos a ver la gloria tuya. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Levantemos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibamos bendiciones espirituales, físicas, económicas, afectivas, sentimentales. Antes de terminar, sonría
busque a la persona del lado, dígale a la persona del lado, vamos a salir de aquí fortalecidos y con fe. Salimos de aquí fortalecidos y con fe en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Que Dios les bendiga.